Bhagavad Gita, capítulo 9, texto 15. También otros me ofrecen el sacrificio de sabiduría y me adoran como uno y múltiple y como la forma universal, dice Krishna. Y acá hay una explicación que da mi maestro espiritual, Srila Prabhupada, que dice: este verso constituye el resumen de los versos anteriores. Krishna le dice a Arjuna que aquellos que solo siguen el proceso de conciencia y que no conocen nada aparte de Krishna, reciben el nombre de Mahatmas. Sin embargo, hay otras personas que no están precisamente en posición de Mahatma, pero que también adoran a Krishna, aunque de diferentes maneras. Algunos de ellos ya se han descrito como los afligidos, los necesitados, los indagadores y aquellos que se dedican al cultivo del conocimiento. O sea, como hablábamos en la explicación del verso anterior, hay diferentes Mahatmas, o sea, hay diferentes personas que se acercan al conocimiento y no todos tienen que ser grandes estudiosos de las enseñanzas de las escrituras. Una persona se puede acercar al conocimiento, como bien dice el significado, por la alimentación, porque te atrae. Hay gente que llega al yoga porque le gustan los ejercicios, hay gente que llega al yoga porque justo llegó a un lugar donde están repartiendo comida espiritual, prasad, y le gusta la comida. Y entonces se hacen seguidores de la organización porque van a comer. Hay personas que son indagadores, que les gusta el estudio de las enseñanzas religiosas. Hay diferentes seres humanos. Y todo eso son gente válida. Todos tenemos un valor. No solamente aquel que es entregado absolutamente a las escrituras y que está todo el día cantando el nombre de Dios, porque hay muchas personas que son muy religiosos, pero como lo dije anteriormente, son muy religiosos pero poco humanos. Hay un verso más adelante que lo voy a explicar acá, ya lo dijimos anteriormente. De miles de personas, uno se pregunta por el conocimiento. Y de esos unos son muy pocos los que alcanzan al Señor, o alcanzan la liberación. Pero la enfermedad también puede ser de que hay personas que creen que ellos son los únicos que han entendido esto y están llenos de ego. Yo soy el único que entiende las enseñanzas del Señor y yo soy el único liberado de este mundo material. Esa es una enfermedad que se llama ego. Y esa persona no ha entendido absolutamente nada. Más vale el humilde en la calle, esa persona humilde y sincera que está en la calle, que no tiene nada de idea con las escrituras ni nada, pero que tiene un corazón de oro. Ese es un Mahatma, esa es una persona que vale. La gente se mide por el corazón que tiene. Jai. Hare Krishna. Namaste.